Bienvenidos a la lección número 2 del curso System Thinking y Social, que lleva por título Utilidad del pensamiento sistémico, entender los tipos de problemas, teorías, métodos y herramientas. Bien, ahora ya nos vamos a ir introduciendo en el tipo de problemas para los que el pensamiento sistémico puede ofrecer ayudas importantes y lograr una resolución eficaz de los conflictos y problemas sociales que tratamos, que nos interesan y que intentamos abordar. Un elemento muy importante de mejora se encuentra en el diseño de las intervenciones y de los programas sociales. De tal manera que vamos a encontrar habitualmente que el diseño de un programa respecto a un conflicto social determinado necesita hacer una serie de valoraciones. El primero es valorar cómo debe funcionar este tipo de intervención o programa que queremos diseñar. Nos va a ayudar el pensamiento sistémico también a resolver y discernir cómo vamos a intervenir en condiciones complejas. Esto es importante, el poder reconocer la complejidad de los sistemas que tratamos, porque si no lo hacemos vamos a estar habitualmente envueltos en la telaraña de la complejidad que envuelve a todos los elementos que forman los grupos sociales, y nosotros como interventores o como diseñadores del programa también formamos parte del mismo. También nos va a ayudar a valorar cómo sostener, analizar el crecimiento y la ampliación de los programas, tanto en abordaje a unos niveles superiores, es decir, un escalado de los programas, o a aplicarlos en contextos diferentes. Otro elemento importante en el que nos va a ayudar el pensamiento sistémico es en el análisis de los resultados, porque nos va a permitir evaluar las consecuencias no deseadas de los conflictos que tratamos y de las intervenciones que vamos a realizar. Nos va a ayudar también a identificar actores importantes dentro del sistema y las relaciones que se desarrollan entre estos actores. Y también vamos a poder buscar efectos distintos a los del resultado principal, que en ocasiones pueden tener una relevancia a veces similar a la del resultado principal que originalmente estamos buscando. Cuando el cambio en los sistemas sociales, que es algo aparejado en realidad al concepto de sostenibilidad, la sostenibilidad es la cara B o la otra cara de la moneda del cambio, y esto realmente estamos viendo que en el mundo actual es un verdadero problema lograr la sostenibilidad o manejar una correcta gestión del cambio en nuestra sociedad y en los grupos que tratamos. Vamos a tener modelos a nuestro alcance que hacen un análisis importante para adaptarse a los patrones complejos del cambio. Estos modelos analíticos nos van a permitir investigar, nos van a permitir testar los cambios que se producen y escoger los cambios correctos, las pautas de cambio que van a ser más estables, fiables y seguras. También vamos a poder identificar cuáles son los actores clave, los elementos palanca, las relaciones esenciales entre los actores del propio sistema. Y, como hemos dicho antes, vamos a poder buscar efectos distintos a los del resultado principal, que son efectos que en principio siempre se dan, y si no los tenemos en cuenta los vamos a tener que descubrir como efectos secundarios, a veces inesperados o indeseados. Desde el punto de vista de
los problemas, hemos visto las fases de los proyectos sociales en las que el pensamiento sistémico nos va a ayudar. Ahora vamos a analizar la importancia del contexto, el contexto o lo que rodea a las personas que están involucradas dentro de un determinado conflicto o problema social o pertenecen a un grupo en una situación incipiente de conflicto o de riesgo incluso. Vamos a poder interpretar la estabilidad de los efectos en el tiempo. Es decir, si lo que vamos a lograr en un balance con los esfuerzos y los recursos que ponemos para el logro de resultados es rentable en una intervención o en una estrategia de acción. Y también si el fenómeno, en este caso que tratamos, tiene las características de un sistema adaptativo complejo, ¿no? Un fenómeno en el que la adaptabilidad y la complejidad están presentes. Habitualmente en los conflictos que parecen cronificarse y que evolucionan resistiéndose a los cambios que se pretenden generar de forma externa, suelen ser sistemas adaptativos complejos. Hablamos en este caso, por ejemplo, del bullying, de la violencia de género, la soledad no deseada u otros fenómenos muy actuales que realmente nos preocupan. Al trasladar soluciones a otro contexto diferente, cuando las hemos probado en un determinado grupo social, se necesita realizar de nuevo un análisis sistémico para interpretar la calidad de las evidencias bajo las condiciones de adaptabilidad y de complejidad del sistema nuevo al que vamos a emigrar, una solución ya probada anteriormente. Tenemos que cuestionar también las suposiciones que hacemos sobre si los programas o proyectos son reproducibles y de las relaciones entre las causas y los efectos que habitualmente basamos en supuestas evidencias y dentro de este contexto de complejidad siempre vamos a necesitar comprobar estas suposiciones en modelos personalizados para el nuevo contexto, de modo que no nos llevemos sorpresas importantes, porque el contexto tiene una relevancia esencial en el desarrollo de los conflictos sociales. Los elementos de complejidad son, en este caso, la diversidad, los diferentes tipos de elementos, servicios, organizaciones, usuarios, instituciones involucradas, agentes de apoyo, etcétera, que están en torno a un determinado conflicto. Estos elementos es necesario reconocerlos. También tenemos que reconocer y analizar cuál es la conexión entre las personas y las organizaciones y los estamentos que están habitualmente involucrados en un determinado proyecto o programa de protección social o de intervención, y que necesitamos claramente una coordinación entre todos estos elementos bastante o muy precisa para poder lograr los resultados que pretendemos. La interdependencia, es decir, cómo influye cada uno de los elementos o entidades en los otros elementos del sistema que tratamos de abordar, y el aprendizaje como capacidad de adaptación, creación de nuevas estructuras y autoorganización. La autoorganización, las cualidades emergentes de los sistemas sociales son elementos muy importantes dentro de este análisis sistémico de los conflictos que vamos a intentar resolver. Una gráfica importante, una gráfica muy visual sobre estos elementos de complejidad la vamos a poder ver a continuación, y aquí vamos a describir cómo, visualizando un sistema social, vamos a reconocer los elementos más básicos de lo que es un CAS, un sistema adaptativo complejo. Son sistemas abiertos, es decir, los límites de los sistemas no están claramente definidos. Si, por
hace muy poco tiempo, en el siglo XX y finales del siglo XIX, la familia tenía unos límites más o menos precisos, aunque permeables con el entorno, lógicamente. Sin embargo, eran sistemas abiertos en los que el contexto está influyendo decisivamente cómo el sistema o cómo la familia en su conjunto opera entre sí, entre los elementos que la conforman. Y ahora estamos viendo en este mundo actual que las familias, los sistemas sociales son aún más porosos que antes porque la tecnología está penetrando de una manera ubicua, de una manera permanente en el interior de los sistemas sociales. Estamos acostumbrados a ver cómo el mundo que nos rodea a través de Internet está penetrando dentro de las anteriormente burbujas permeables que eran las familias y los grupos humanos. Ahora estamos yendo hacia un sistema mucho más abierto, mucho más volátil, que aumenta la complejidad de estos CAS, sistemas adaptativos complejos, en los que estamos continuamente pivotando y relacionándonos. La emergencia es el fenómeno que permite el surgimiento de nuevos patrones y dinámicas en los diferentes niveles que conforman cada grupo social. Esto está ocurriendo continuamente y es necesario reconocerlo. La adaptación, las piezas que tienen, en este caso, por ser elementos humanos, un alto grado de autonomía, una elevada capacidad de adaptación y de evolución, producen una adaptación continua de los sistemas sociales y bajo este punto de vista podemos visualizarlos como sistemas vivos que van evolucionando con criterios parecidos a lo que serían los fenómenos adaptativos en las especies en el mundo biológico. Los sistemas son multidimensionales, se componen de diversos subsistemas y niveles multifuncionales enredados entre sí. Si pensamos, por ejemplo, en el nivel individual, ahí entrarían los procesamientos de información, materia y energía que tiene cada uno de los individuos que conforman un sistema social. Por ejemplo, en una familia, el padre, la madre, la abuela, si convive con el resto de miembros, los hijos y las hijas, cada uno de estos individuos es un nivel, el nivel individual. Cuando empiezan a relacionarse entre ellos, pues se pasa a un nivel superior, que es el nivel interaccional, y finalmente hay un nivel superior a ellos, que ese es el nivel grupal, es decir, el nivel que nosotros llamamos como la coreografía del sistema. Y entonces estas tres dimensiones están relacionadas entre sí y envueltas en una relación compleja, una red que en realidad conforma este tipo de sistemas y no como un conjunto de cosas que visualmente a veces intentamos configurar en nuestra mente para poder entender cómo son las familias, cómo son los grupos que tratamos. La autoorganización, como hemos dicho, son fenómenos o son propiedades inherentes a los sistemas sociales, ya que las piezas que lo conforman no son estáticas, se adaptan, se autoorganizan y por eso los sistemas sociales van cambiando su estructura, su funcionalidad, su forma y el modo en que evolucionan, aunque desde dentro habitualmente no somos capaces de observar estos cambios. Hay que tomar una perspectiva, una visibilidad, una visión externa al propio sistema para poder reconocer esto. Desde este punto de vista, las herramientas de análisis de dinámica de sistemas permiten a los profesionales salir de los propios sistemas para visualizarlos de una forma global y holística, de una forma más concreta, más adaptada y más fiable. Lo que tenemos que tener en cuenta a partir de ahora es que los sistemas que vamos a ir tratando
se basa el funcionamiento y la estructura que tienen en una serie de teorías que han ido incorporando al pensamiento sistémico un pool, un background de conocimientos muy importantes. Voy a citar algunas de las teorías que están aportando conocimientos a este tipo de pensamiento. Eh, una de ellas es la teoría matemática o geometría de las catástrofes, que se centra en cómo pequeños cambios en los parámetros de un sistema no lineal, como puede ser un sistema social, puede dar lugar a grandes cambios repentinos en el comportamiento de este sistema. Es un conjunto de fórmulas matemáticas que explican, por ejemplo, el efecto mariposa en los sistemas caóticos. También en los sistemas sociales ocurren esta serie de evoluciones dentro de los sistemas no lineales, es decir, cómo en determinado régimen de inestabilidad de los sistemas un cambio mínimo produce un gran efecto. Y habitualmente nos encontramos con que estos efectos alarmantes y a veces catastróficos o, o incluso fatales en las familias o en las relaciones entre los individuos sorprenden a los vecinos, a la gente que conoce a estos protagonistas de situaciones dramáticas que conocemos habitualmente en las noticias, pero les sorprenden porque las relaciones habitualmente no habían llegado a estos estallidos. Sin embargo, se producen y cuando se indaga habitualmente había situaciones de inestabilidad prolongada en el tiempo en este tipo de familias o relaciones ya muy dañadas. La teoría del caos es un elemento muy importante dentro del pensamiento sistémico, ya que está basado en estas matemáticas para explicar efectivamente la sensibilidad de los sistemas a las condiciones iniciales. De modo que estos pequeños cambios en condiciones iniciales de determinados sistemas producen resultados con profundas diferencias. Y se producen a través de reglas fijas estos cambios. Las reglas son sobre cómo las relaciones realmente producen efectos cascada sin que sean realmente aleatorios, aunque desde fuera estos fenómenos se vean como aleatorios. Hay siempre un orden subyacente. Esta teoría del caos se suele aplicar, por ejemplo, a fenómenos como los tifones, como las grandes tormentas tropicales o catástrofes naturales y otros muchos elementos que se pueden trasladar también a los sistemas sociales. La teoría del aprendizaje organizacional trata de ver cómo dentro de una organización los miembros pueden aprender para transformarse de forma continua, como el aprendizaje personal, los retos, la construcción de modelos mentales en los individuos que pertenecen a grupos que están siendo propensos al cambio y a una morfogénesis continua. Deben de desarrollar visiones compartidas, aprendizajes en equipo. Esta teoría es algo que está teniendo gran aplicación en los equipos de trabajo en empresa, equipos profesionales, etcétera, para el desarrollo de proyectos. Tenemos la teoría de la dependencia del camino o path dependence, que nos informa sobre el hecho de que las decisiones que tomamos a veces están fuertemente condicionadas por otras decisiones que hemos tomado anteriormente en el pasado. De este modo, los procesos no procesan hacia un único punto de equilibrio predeterminado a priori, sino que las situaciones a las que se llega dependen en parte del camino que se ha
llevado de forma anteriormente. Por eso en el vídeo anterior hablábamos de la importancia de tener una visión retrospectiva de los fenómenos y de los sistemas y conflictos que estamos intentando tratar, para entender también cómo se llega a los estadios en los que nos encontramos. La teoría social del equilibrio puntuado es otra teoría que explica los largos periodos de estabilidad interrumpidos por un cambio rápido y radical. Esta teoría se aplica a la evolución de los cambios políticos o de los conflictos sociales, que habitualmente estallan después de periodos de estabilidad que, sin embargo, cuando se profundizan estos periodos de estabilidad, se encuentran fondos de actividad no visibles, que están propiciando la emergencia en un momento dado de estos cambios rápidos, radicales, estallidos de conflicto social, político en los países o en las relaciones entre grupos sociales o instituciones internacionales, etcétera. Otro elemento muy importante que vamos a poder ir analizando son los métodos de investigación que están asociados al pensamiento sistémico. Y para eso vamos a utilizar una serie de herramientas o conocer una serie de herramientas, de las cuales vamos a utilizar básicamente una de ellas. El modelado basado en agentes es una herramienta que vamos a informar sobre ella, pero no va a ser la que vamos a utilizar en este curso. Y este modelado se utiliza para crear representaciones virtuales de sistemas complejos, pero centrándonos en los agentes individuales y la interacción que tienen entre sí y con el medio ambiente. Estas interacciones se introducen dentro del modelo con unas reglas habitualmente simples y predefinidas que permiten identificar cómo los elementos que interactúan van a producir estos fenómenos de los que hablábamos en la anterior diapositiva. Van a producir la emergencia, van a producir la autoorganización de este sistema, cuándo van a estallar los posibles conflictos y cuándo va a haber cambios de fase en las relaciones y la estructura de los sistemas. Estos modelos se están usando ahora mucho en epidemiología para analizar, por ejemplo, cómo los individuos que están reunidos en un determinado entorno cerrado van a acabar siendo posiblemente infectados cuando hay entre ellos la presencia de un individuo positivo por COVID. Es decir, estas simulaciones que vemos a veces en la televisión de cómo los aerosoles o los virus se propagan entre unos individuos en otro y se puede simular el efecto y el resultado final en los posibles contagios, se desarrollan a través de ABM o modelado basado en agentes. También vamos a conocer cómo se realiza el análisis de redes. Un análisis de red utiliza métodos gráficos para demostrar las relaciones entre objetos y se aplica en este caso la teoría de la red a entidades sociales, a personas, a grupos, a organizaciones, y vamos a poder visualizar los nodos de las redes. En este caso, por ejemplo, en un aula se van a poder visualizar cuáles son los nodos, cuáles alumnos, en este caso son nodo de relaciones entre los demás miembros del grupo, y cuál es la naturaleza básica de los vínculos entre los actores de esta red. Los sociogramas son una versión simple o básica de los tipos de análisis de redes que se pueden realizar con estas herramientas.
Luego finalmente tenemos los modelos de dinámica de sistemas, que son una gama de métodos y de herramientas para entender el comportamiento de los sistemas complejos a lo largo del tiempo. Esta va a ser la herramienta que vais a conocer y vais a poder profundizar y utilizar para realizar vuestros propios modelos de sistemas sociales y de conflictos de la naturaleza relacional, y se basan en los conceptos de stocks, flujo y bucles de retroalimentación. Hablamos de stocks en inglés, y esta es la metáfora de la bañera, es decir, de almacenaje, el almacenaje de información, materia, energía dentro de los sistemas. Los flujos, vamos a decir que son los canales por los que fluye la información, la materia y la energía, y los bucles de retroalimentación son esta serie de circuitos que se establecen en torno a la información, la materia y la energía dentro de los grupos sociales. Esto es lo que vamos a poder simular de manera muy efectiva con la dinámica de sistemas. Vais a aprender a utilizar el software Vensim que voy a proporcionar con el curso, y a poder generar este tipo de modelos basado en conceptos de almacenaje, canales de flujo y circuitos de retroalimentación dentro de los sistemas. Finalmente, bueno, para continuar, vamos también a centrarnos en cómo se puede investigar con esta herramienta de dinámica de sistemas y con los conceptos asociados de pensamiento sistémico, para poder investigar sobre los sistemas que vamos a tratar. En ese sentido, tenemos una serie de herramientas como son los diagramas de bucle causal. Es un método gráfico que nos va a permitir ilustrar las relaciones cualitativas en los modelos mentales sobre los sistemas que tratamos, y vamos a poder destacar la causalidad y los bucles de retroalimentación, lo que hemos valorado antes como estos circuitos de bucle causal, que se desarrollan a menudo con un enfoque participativo. Es decir, es importante cuando analizamos o vamos a abordar la solución sobre un conflicto o un problema, no hacerlo de manera externa y dirigida, es decir, un profesional que llega a un determinado conflicto social en un grupo determinado, y lo que hace es generar su propio diagnóstico y plantear al grupo cómo tiene que cambiar. Es necesario involucrar a los participantes, involucrar a los propios afectados en un enfoque que genere conocimiento conjunto sobre los elementos importantes que van a definir este diagrama. Es decir, vamos a tener de una forma participada los elementos importantes en torno a los que gira el problema. La gestión del cambio es muy importante, y en ese sentido el histórico de los conflictos y de los problemas y cómo generar resultados o acciones innovadoras tiene como objetivo generar conocimiento sobre el sistema, recopilar una historia sistemática de los acontecimientos clave y los resultados que han dado, las medidas no intencionadas para abordar los problemas que se han ido generando y que son emergentes, y implica realizar entrevistas en profundidad con tantas partes interesadas como sea posible para comprender el rendimiento del sistema a partir de una serie de diferentes puntos de vista. Vamos a conocer el análisis participativo de vías de impacto o esquema PIPA, que es un enfoque basado en talleres que combina modelos lógicos de las vías de impacto y un mapeo a través de procesos que involucran la participación de las partes interesadas, haciendo suposiciones y modelos explícitos utilizados para llegar a un consenso sobre cómo lograr los impactos deseados.
También se van a realizar desde este tipo de procedimientos un mapeado de procesos, de tal manera que los diagramas de flujo proporcionan una representación pictórica de la secuencia de acciones y de las respuestas que podemos encontrar, y este uso puede ser flexible, como para dejar claros los procesos que están operando en el momento actual cuando hacemos el análisis, y también identificar cuáles son los cuellos de botella, los pasos ineficientes, y producir finalmente un mapa ideal de cómo los procesos deben ser. De este modo vamos a tener claro cómo está configurada la estructura y la funcionalidad del proceso, del fenómeno y del conflicto en la actualidad, y cómo es el destino que queremos lograr, cuál es el objetivo y cómo está configurado el proceso según queremos virtualizarlo o visualizarlo en un resultado final. Luego tenemos los diagramas que hablábamos de Stock and Flow, de almacén y flujo, que son herramientas cuantitativas. Aquí lo que se hace es pasar del diagrama de bucle causal al diagrama de almacén y flujo ya dentro de la herramienta de simulación del software de dinámica de sistemas, de tal manera que lo que se incorpora al diagrama de bucle causal son las herramientas matemáticas, las herramientas cuantitativas, las fórmulas que están ya integradas dentro de una biblioteca de fórmulas del sistema, que se utilizan para analizar las políticas de cambio basándonos en modelos de simulación y relación dinámica tanto interna del sistema como con el entorno. Estos diagramas incorporan una retroalimentación para entender el comportamiento complejo del sistema y capturar estas dinámicas no lineales. Por eso, a partir de ahí vamos a ser capaces de hacer simulaciones a futuro y observar cuándo se produce un cambio en la dinámica del sistema, y interpretar que en ese momento va a haber una fase que debemos o reforzar o que debemos corregir, utilizando estos diagramas dentro ya del software de simulación. Finalmente, podemos valorar cómo va a ayudar el pensamiento sistémico cuando tengamos todo este conocimiento y este uso de las herramientas a mejorar las intervenciones que realizamos. Nos va a dotar de una mejor comprensión de los perfiles individuales, de las interacciones más relevantes, de la dinámica evolutiva del conflicto y las relaciones con factores contextuales y el bienestar comunitario o poblacional. Nos va a permitir interactuar con un modelo del sistema real, en vez de interactuar directamente sobre el sistema real o sobre la realidad, de tal manera que nos va a permitir ejecutar experimentos previos a la aplicación de los proyectos e ir de alguna manera sobre seguro en las intervenciones. Se pueden realizar de este modo experimentos de qué pasa si, es decir, qué pasa si intervengo sobre este factor, sobre aquel otro individuo, en el modelo virtual, de tal manera que vamos a poder determinar cómo se comporta el sistema real ante los cambios que vamos a ir investigando, y vamos a poder predecir el efecto de estas intervenciones en el transcurso del tiempo. También nos va a permitir prever cuáles son los comportamientos adaptados y observar si estos comportamientos se acercan a los comportamientos reales que observamos. Si los comportamientos reales se separan mucho de la previsión que estamos haciendo en la aplicación de un proyecto o un programa social, vamos a poder anticipar posibles intervenciones, correcciones del modelo, correcciones del proyecto, ampliaciones, aportación de recursos, ya sean materiales, humanos, etc. También nos va a ayudar de este modo a planificar las políticas y los programas de acción social, porque nos permite identificar causas profundas de las variaciones en los comportamientos, la evolución de los conflictos y de los servicios que se prestan. Nos va a permitir, desde el punto de vista de gestores de políticas sociales, identificar factores multisectoriales que promuevan la difusión de la innovación dentro de los sistemas de protección social.
Nos va a ayudar a realizar una mejor previsión y comprensión de las consecuencias indeseadas y por lo tanto también de los recursos que tenemos que poner previo a situaciones de crisis o de alerta, algunas de las cuales hemos vivido y seguimos viviendo durante la pandemia. Que, dicho sea de paso, este es un escenario que nos está enseñando cuán necesarias son este tipo de medidas y de abordajes predictivos y preventivos de los conflictos que estamos atravesando. Por lo tanto, vamos a poder conocer nuevas herramientas, nuevos enfoques y comprender y facilitar la toma de decisiones. Una serie de dibujitos o de gráficos que tenemos aquí en adelante nos van a ayudar a visualizar cuáles son las implicaciones más básicas o más fundamentales para trabajar en sistemas sociales complejos. La política y la planificación necesitan flexibilidad para abordar propiedades dinámicas y adaptativas de los sistemas sociales. Y esta flexibilidad habitualmente en los sistemas públicos, brilla, vamos a decir que es escasa por la naturaleza a veces mastodóntica de la conexión administrativa entre los diferentes elementos de un sistema público. También es importante utilizar datos en ciclos frecuentes de evaluación, de experimentación y de planificación que involucre a los agentes clave. Por decirlo de alguna manera, tenemos que tener un sistema de monitorización que nos permita estar utilizando y estar reutilizando datos tanto antiguos como nuevos de continuo para poder ir adaptándonos de una forma ágil y en tiempo real a las situaciones que los CAS, los sistemas sociales van atravesando. Los aportes para la construcción de sistemas de prevención, protección y sostenibilidad social son resumidos en cuatro ideas principales. Una, visión holística, es decir, se comienza con una cierta comprensión de cómo las partes se interrelacionan para formar un todo integrado. Es decir, esta multidimensionalidad la tenemos que tener presente en la construcción de los sistemas sociales del futuro. La integración, en lugar de dividir los sistemas en partes para poder entenderlos, que es lo que habitualmente hacemos, se trataría de añadir componentes a los sistemas, añadir componentes humanos, añadir componentes tecnológicos y de esa manera formar sistemas integrados más completos. Tenemos que buscar patrones subyacentes en los sistemas sociales y también crear patrones que sustituyan a los patrones, vamos a decir, negativos y permitan centrar a los sistemas su acción en las partes más útiles, más visibles, más esenciales del sistema. Esto va a ayudar tanto a la creación de políticas y de transformación como al propio sistema a transformarse a sí mismo de una forma eficaz. Y luego el aspecto multidimensional. No debemos dar prioridad a un nivel que habitualmente es el que ocupa nuestros desvelos a la hora de intervenir, sino que nos debemos de ocupar de todas las dimensiones del sistema, porque todas estas dimensiones están influyendo en la gestión del cambio. A partir de ahí tenemos una visión, vamos a decir, muy completa, muy holística de lo que vamos a poder generar con las herramientas y los elementos que durante este curso vamos a ir introduciendo. Ya a partir de esta lección vamos a ir concretando algunos de los aspectos que os he venido contando hasta ahora. Muchas gracias. Hasta la siguiente lección.